Buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi primer video de dibujo en el canal. Bueno, tal vez no lo sepan, pero mis publicaciones de algunos de mis dibujos se han basado en shorts, y ahí publiqué el procedimiento de este dibujo al estilo Legends, que hice a base de un tutorial de dibujazos, y hoy haré otro de sus tutoriales. Y bueno, sin más que decir, veamos cómo nos queda este dibujo. Bueno, previamente hice las medidas que tuve que adaptar porque no tengo el formato utilizado en el video, pero al final no fue gran problema. A continuación también hice las formas base de este dibujo y de aquí partiremos el video. Bien, empezaré a dibujar la oreja y su arete. Después comenzaré a ubicar los ojos, la nariz y los dientes. Ya terminado el rostro, pasamos a dibujar cada mechón de cabello con sus detalles. Ahora pasamos a dibujar el brazo derecho, trazando cada división de los músculos, el brazalete con su gema y el enorme puño de Broly. Pasamos al pecho y aquí admito que tuve complicaciones para dibujar el collar, o me quedaba chueco o me quedaba muy largo, pero al final quedó un resultado que más adelante corregiré con el liner. Y bien, seguimos dibujando cada pectoral de Broly. Toca hacer el faldón de Broly y creí que iba a ser costoso de hacer, pero con paciencia y buena concentración logré dibujar cada arruga y pliegue en la ropa. Ya para finalizar, dibujamos el puño izquierdo de Broly. Y después de 3 horas divididas en 3 días, así quedaría el boceto de Broly. Ha quedado muy bien, ahora démosle un poco de tinta. Pero borraremos un poco para ahorrar goma más adelante. Bien, continuemos. Y estaré usando unos estilógrafos de 0.3 para el cuerpo y el faldón, uno de 0.2 para el cabello y 0.1 para los detalles más pequeños o delgados como en el rostro. Y tras 1 hora y media de delineado, así quedaría el resultado. ¿Qué te parece? Yo creo que merece un like. Bueno, vamos a darle esencia. Alguien dijo esencia. Y los colores que voy a utilizar son los Prismacolor Junior, los normales y los de tono pastel. Y te dejo los tonos que usé aquí en pantalla para este dibujo. Y bueno, pintaré en orden como lo hizo Dibujazos, empezando con el faldón. Y aquí un detalle que puede que ya hayas notado, es que no dibujé las partículas verdes de poder de Broly, como Dibujazos lo hizo en su dibujo. Y es que quise experimentar qué tal se vería sin este detalle. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿hubieran dejado este detalle? Bueno, cabe aclarar que tuve un poco de dificultad a la hora de pintar, y es que la hoja que estoy utilizando es de un gramaje grueso y apto para técnica húmeda, o sea acrílica o acuarela, pero también para usar técnicas secas como lápices de madera u óleo pastel, pero por la textura de la hoja puede que se dificulte un poco emplear estas últimas técnicas.
Y bueno, espero les esté gustando el video. La verdad me ha tomado mucho tiempo realizarlo. Han sido 12 horas aproximadamente de ser muy paciente y positivo en este largo proceso, que la verdad llegué al punto de no acabar, pero claro, me he tomado mis tiempos de descanso en cada parte del proceso, como una parte al boceto, otra al delineado y dividir en segmentos el coloreado, empezando con el faldón, luego la joyería de Broly, después la piel, con una parte al brazo, otra al pecho, otra al otro brazo y el rostro, y por último el cabello. Bueno, aprovecho para decirles que estoy planeando hacer más dibujos de tutoriales de dibujazos. La verdad que estoy muy ansioso de realizar todos los que estén relacionados con Dragon Ball, pero también pienso experimentar con otros estilos y personajes de otros medios, y espero recibir apoyo por parte de los que quieran ver este comienzo de este largo camino que pienso realizar. Por eso te invito a que te suscribas al canal y compartas este video para que pueda crear una grandiosa comunidad. Y bueno, ya estaríamos finalizando el dibujo, así que traeré estos óleo pastel que conseguí en una tienda china a ver qué tal se desempeñan, y escogeré unos tonos amarillos, un verde y un color negro. Pondré una hoja para evitar manchar el dibujo, que costó esfuerzo, y empezaré a aplicar el color negro como para el fondo. Después agregaré los colores amarillos para formar el aura y usaré el verde para representar la energía de Broly. Y con esto hecho, veamos el resultado final. La verdad que ha quedado épico, se siente la esencia. 7 palabras. Esencia. ¿Qué les parece? Y bueno, eso sería todo por hoy. Estén pendientes al canal para próximo contenido. Yo soy Anti Venomaniac, nos vemos.